Buenas tardes para todos. Nos encontramos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Reflejos y Consecuencias, en compañía de Mayerly Córdoba, Isabel Lozano y quien habla, Luisa Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Javier, un niño de 11 años que con su familia sufrió del conflicto armado. Buen día. Vamos a hablar sobre el caso de Javier. Javier es un niño que vivió en el conflicto armado de Colombia. Javier se había ido a una misa en un sitio llamado El Cerrito, pueblo donde él vivía. La historia ocurre en agosto de 1999. Javier estaba con su madre en el local. Unas vecinas se lo llevaron al Cerrito. Tiempo después llega el esposo de la mamá de Javier. Le dice que deben protegerse porque viene la guerrilla. Ella preocupada sale en busca de Javier. Javier regresa por sí mismo cerca de las 7 de la noche, muy golpeado. Él cuenta que logró escapar corriendo a ciegas del templo donde los habían reunido, pensando que le iban a disparar. La madre de Javier tuvo un aborto espontáneo. Javier se culpa de haber desobedecido a su madre al llevar la bicicleta, sin saber dónde la dejó. Su madre comienza a sentir un intenso dolor abdominal que la lleva al hospital. Ella atribuye que fue estrés y pánico por lo que vivieron. Javier todavía se culpa por la pérdida de su hermana, creyendo que si no hubiera desobedecido a su madre y se hubiera ido al cerrito con su bicicleta, Mariana estaría viva. El condicionamiento clásico propuesto por Pavlov explica cómo una respuesta emocional puede ser aprendida a través de la asociación entre estímulos. En el caso de Javier, después de vivir una experiencia traumática durante la incursión paramilitar, su cerebro empezó a asociar ciertos estímulos con emociones negativas y miedo. Estímulo incondicionado fueron los hechos violentos vividos de niño durante el grupo por el grupo armado. Respuesta incondicionada, miedo, angustia y ansiedad que surgen naturalmente frente a una situación de peligro. Estímulo neutro, la bicicleta que al inicio no generaba ninguna emoción. Javier desobedece a su madre al llevar la bicicleta e ir al cerrito, que inicialmente es un lugar seguro. Este acto inicial, que luego se percibe como la causa del trauma, se convierte en un estímulo saliente cargado de significado. El estímulo discriminativo, la respuesta de Javier, es una reacción que no precede a la asociación formal. La bicicleta pierde toda su salencia ante el estímulo aversivo de la violencia. Se establece una asociación errónea, conducta-consecuencia. La conducta operante es ir al cerrito ese día y la consecuencia es la pérdida de la niña, o sea, el aborto de Mariana, su madre. Esta asociación es reforzada negativamente por su propia cognición. Yo tengo la culpa, dice Javier. El castigo es el dolor emocional de la culpa. Mantiene la conducta de autoinculpación. Es una conducta de escape fuertemente reforzada. La conducta operante es correr de vuelta a casa y la consecuencia es la terminación o reducción del estímulo aversivo. Aunque se golpea, el refuerzo negativo es inmediato y muy potente. La desorganización motora, correr con los ojos cerrados y golpearse, se asocia con la supervivencia. Reflexión. Al mirar el caso de Javier desde un análisis de la conducta nos permite entender que muchos de sus reacciones no son malos comportamientos, sino porque aprendió a causa de experiencias traumáticas. Entenderlo de esta forma nos ayuda a reflexionar y empezar a buscar soluciones de cómo acompañarlo mejor. El análisis conductal permite que identifiquemos qué casos hacen que el miedo de Javier aparezca y qué situaciones hacen que ese miedo se mantenga, para así poder planear estrategias que lo ayuden a superarlo poco a poco. Recomendaciones de estrategias en el caso de Javier que podemos implementar. Que él tenga un acompañamiento sano y constante donde se sienta protegido y escuchado. Se puede reforzar positivamente cada paso que dé para que se enfrente sus miedos. Permitir que tenga espacios donde se pueda expresar de manera libre, sin presión, y darle apoyo psicológico para que lo pueda manejar el miedo de una mejor manera.